Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por sintonizar cada lunes su sección A Tu Medida. Aquí en Buenos Días Santo Domingo por N16. En el día de hoy traemos un tema sumamente importante, el pie diabético, con la presencia de un cirujano general, especialista en pie diabético, el doctor Jorge Arias. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, un placer asistir. Doctor, para nosotros es sumamente importante tratar este tema, porque sabemos que miles de personas están sufriendo de diabetes en nuestro país y en el mundo. Sin embargo, el pie diabético es una de las complicaciones principales que están llevando a miles de dominicanos a la muerte y a enfermarse y aumentar lo que son sus gastos en cuanto a salud. Sin embargo, no podemos iniciar el programa sin preguntarle, doctor, ¿qué es el pie diabético? El pie diabético es una de las complicaciones más temidas y más graves de la diabetes. Es una complicación crónica de factor multifactorial en lo que influyen tanto lo que es la neuropatía, la infección y la isquemia, siempre aunado a un mal control metabólico. En República Dominicana actualmente existen, según una cifra reportada por el Instituto Nacional de la Diabetes, INDEN, 13.45% de los dominicanos son diabéticos, de los cuales 9.4% no saben de su condición. Entonces, siendo así, cifras reportadas por la IDF, la Federación Internacional de la Diabetes, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reportan que aproximadamente actualmente existen lo que son 445 millones de personas diabéticos a nivel mundial y se proyecta una cifra de 652 millones para el 2020. Entonces, siendo así, República Dominicana tiene una cifra alta de pacientes diabéticos, de los cuales el 15% en algún momento de su vida va a desarrollar una úlcera. De estos 15% se va a complicar con algún grado de infección, osteomielitis, etcétera. De estos 15% también hará un ingreso a nivel hospitalario. El 50% de esta cifra terminará en amputación y el otro 50% en menos de 5 años recibirá una reamputación o segunda intervención. Doctor Jorge Arias, sumamente importante la diabetes, porque sabemos que la diabetes afecta muchos órganos, riñones, cerebro, otros órganos. Sin embargo, ¿por qué la diabetes entonces afecta los pies? Bueno, es algo básico. La diabetes, cuando hay estados de hiperglicemia sostenidos, o sea, cuando se mantienen los niveles de azúcar en sangre, se mantienen elevados, esto condiciona muchísimos trastornos y uno de ellos es que va a haber afección de los nervios periféricos y lo que va a condicionar la neuropatía y va entonces a llevar que el individuo pierda la sensibilidad a nivel de los pies, a nivel plantar. También esto, la misma diabetes, va a causar lo que son alteraciones vasculares y por ende en los pacientes diabéticos que presentan deformidades anatómicas, lesiones en las uñas o alguna otra factor de riesgo, va entonces a desencadenar lo que es una lesión y posterior la úlcera. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir de pie diabético? Pues sabemos que hay tanto mujeres como hombres pueden sufrir de diabetes. Claro, sin embargo, ¿cómo se define esto de pie diabético? ¿Quiénes tienen mayor riesgo? En realidad todos los pacientes diabéticos tienen riesgo de padecer alguna úlcera o alguna lesión en el miembro inferior. Entonces, pero hay ciertos casos especiales en el que el grado de riesgo aumenta. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una larga data siendo diabéticos, pacientes con historia de úlcera, pacientes que han tenido amputaciones previas, pacientes con un mal control metabólico, pacientes con deformidades a nivel de los pies o alguna otra predisposición. La insulina, doctor, tratamiento básico de la diabetes, ¿por qué utilizarla en estos pacientes que se encuentran en pie diabético? Es importante utilizarla porque conocemos de casos de personas que no llevan un tratamiento adecuado y quizás se le complica el caso. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, la insulina es una hormona anabólica. En estos casos, los pacientes que presentan pie diabético, es sumamente importante un buen control metabólico. Recordemos que los estados de hiperglicemia sostenidos son una de las condiciones lo que predispone al paciente a que dichas heridas se agraven y cada vez progresen a una lesión más
una lesión mayor. Esto va a requerir entonces medidas un poco más drásticas. Pueden ser entonces amputaciones, debridamiento y todo eso. Pero si el paciente presenta buen control metabólico, la evolución por lo general va a ser satisfactoria si se atienden a tiempo. El doctor Jorge Arias tiene 5 pacientes diabéticos. Uno le desarrolla pie diabético. Se le recomienda que haya una amputación. Después de esa amputación, ¿cómo sobrevive, cómo sigue y cómo se rehabilita un paciente que ha perdido un miembro? Todos los pacientes, bueno, la finalidad de toda cirugía de miembro inferior en este caso es primero conservar la vida, después conservar el miembro, después conservar la funcionalidad y después que sea rehabilitable. Entonces, ¿qué pasa? En estos individuos, toda amputación, toda cirugía que se hace es con fines de rehabilitar el paciente, de reintegrarlo, de volverlo un individuo útil y que pueda seguir su vida normal. Todo esto, claro, después de que se realiza la amputación, va a depender entonces de lo que es la rehabilitación y entonces la forma en que el individuo se incorpore de nuevo. Sabemos que una gran población del país está sufriendo hoy día de diabetes. Actualmente asisten a lo que es su consulta de medicina interna, donde un diabetólogo. Sin embargo, ¿en qué punto interviene el cirujano de pie diabético en estos pacientes? Desde que el paciente se diagnostica como diabético, el paciente necesita una evaluación general. Debe inmediatamente el médico revisarle los pies. El chequeo de los pies, lo que es la evaluación podológica, es sumamente vital, ya que se pueden diagnosticar a tiempo lesiones o deformidades anatómicas en los pies o algunas condiciones que puedan predisponer a una úlcera. Y si se puede evitar, mucho mejor. También en ese mismo momento se le orienta al paciente sobre su condición, también se le da lo que es su orientación de visitar el cardiólogo, el nefrólogo y el oftalmólogo. ¿El Ministerio de Salud Pública maneja algún tipo de estadística con relación al porcentaje de personas que sufren de diabetes hoy en día en República Dominicana? Bueno, actualmente se publicó en el 2017, se publicó el último Atlas de la Diabetes, su octava edición, en el que se evidencia que de 7 a 8 pacientes diarios fallecen a causa de lo que es el pie diabético, la diabetes o sus complicaciones. O sea, ¿qué recomendaciones podemos darle a esa población que en su mayoría está sufriendo de diabetes? Algunos están tratando de prevenirlo con una buena nutrición, evitando, porque sabemos que la diabetes también tiene su factor genético. Sin embargo, ¿cuáles recomendaciones podríamos darle para tratar de evitarla? Bueno, lo primero es el autochequeo. Todo paciente que es diabético debe realizarse una autoevaluación todos los días. Todos los días debe revisarse los pies, revisar si hay algún cambio de coloración, alguna lesión, alguna fisura o grieta, ampolla, flictena, si presenta dolor, si presenta cualquier alteración que le llame la atención, si presenta infecciones a nivel de las uñas o si presenta cualquier dato que le llame la atención. Todo eso es importante y se debe revisar y visitar inmediatamente su cirujano de pie diabético o especialista. El doctor Jorge Arias, cirujano general y especialista en pie diabético, nos hacen unas preguntas por la red de Buenos Días Santo Domingo. ¿Qué es el pie de riesgo? Y aunque no tenga ninguna úlcera en los pies, ¿debo ir al médico? Claro, eso es una muy buena pregunta. El pie de riesgo es una clasificación que se ha hecho para determinar el riesgo y categorizar el riesgo en cada paciente. Este se clasifica, va desde 0, 1, 2 y 3. En la escala de riesgo, un grado 0 es aquel paciente que, aunque no presente ninguna lesión, presenta sensibilidad plantar y todo eso, sí tiene predisposición, pero actualmente no tiene ninguna otra condición ni no tiene lesión. Entonces este paciente se hace un chequeo una vez al año. Ahora, mientras más va aumentando la escala, entonces si es un grado 1, este es aquel paciente que tiene disminución o pérdida a nivel plantar de la sensibilidad. Este es un paciente con mucho mayor riesgo de presentar entonces lo que es una lesión y pasar inadvertida. Y esta puede progresar hasta una complicación. Entonces,
Avanzando en la escala ya a un grado 2, entonces este mismo individuo que ya tiene pérdida de lo que es la sensibilidad plantar, que es un mecanismo de defensa, porque así el paciente desde que siente algo anormal en su pie, el paciente puede detectarlo y con una autoevaluación el paciente puede revisar e identificar inmediatamente la lesión. Pero ¿qué pasa? Este paciente también se le agregan lo que son los trastornos vasculares, se le agregan también otras comorbilidades, deformidades anatómicas, infecciones en las uñas, por hongos y todo eso, y entonces esto lo hace un pie de riesgo un poco más. Sumamente importante el tema de pie diabético. Doctor Jorge Arias, para nosotros ha sido un placer tenerlo por aquí en la sección A Tu Medida de Buenos Días Santo Domingo. Esperamos tenerlo luego nuevamente por aquí. Eso ha sido todo. ¿Dónde podrían contactarlo aquellos pacientes que se encuentran sufriendo de pie diabético? Actualmente laboramos en el Centro Médico Regional Aguas Vivas en Baní y también en la primera unidad de pie diabético del sur, se llama CEPIET, Centro de Prevención de Diabetes, Pie Diabético y Especialidades Dr. Arias. Es la primera en su clase y en su tipo en toda la región sur, ubicada en Baní. Excelente, doctor, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias. Amigo televidente, seguimos con más de Buenos Días Santo Domingo por N16.